Buenos días a toda nuestra comunidad L. Damos inicio a una nueva misión de nuestros tradicionales Hangouts. Hoy con la fortuna de contar con la profesora Concha Moreno, quien ha sido profesora de L desde 1975. Es autora de varios manuales, ha enseñado en diferentes universidades y asimismo es miembro del grupo de investigación de didáctica del español. Actualmente es la profesora invitada de la Universidad de Estudios Extranjeros en Tokio. Entonces, profesora Concha, bienvenida. Muchísimas gracias, Mónica, gracias por invitarme y espero que sea de utilidad lo que charlemos. Bueno, empecemos por una pregunta que siempre me gusta hacer y es, ¿en qué momento de su carrera empieza su interés por la gramática en L? No sé si usted tuvo alguna experiencia particular que la encaminó hacia la gramática en L. Sí. Yo terminé la carrera en Salamanca, de Filología Hispánica, y inmediatamente empecé a trabajar enseñando español. Y al principio, los primeros meses fueron clases para principiantes y al tercer o cuarto mes de mi experiencia, un estudiante de nivel avanzado me preguntó en la clase de conversación: Concha, ¿cuál es la diferencia entre deber más infinitivo y deber de más infinitivo? Yo no sabía la respuesta, pero contesté una cosa sensata y es: en la práctica los hablantes las confunden. Que es verdad, pero claro está, no era lo que el estudiante quería saber. Y el estudiante, además, yo creo que, no sé si con mala intención o para sacarme del apuro, dio la respuesta. Y mi falta de experiencia me hizo pensar que era una especie de ataque personal. Me eché a llorar, salí de la clase y ese mismo día me fui a la librería Cervantes de Salamanca y me compré todas las gramáticas que había en el mercado, que no eran muchas en ese momento. Era la gramática de la Real Academia, el curso de sintaxis de Gil y Gaya y el tocho del libro de Alsina y Blecua. Y empecé a estudiar como una loca para que no me volviera a pasar. Entonces, mi interés por la gramática empieza, como decimos en España, por un revolcón. Es decir, por una evidencia de que yo no sabía las respuestas. Y me dije, esto no puede ser, si yo voy a dedicarme a esto, tengo que ser una profesional. Y ahí empecé a estudiar gramática y a darme cuenta de que las explicaciones de los libros oficiales no servían para las clases de español como lengua extranjera. Claro, yo creo que ese tipo de experiencias, todos los que nos dedicamos a esto, las hemos vivido. Y siguiendo un poco con ese tema, ¿cuál es esa forma gramatical que le ha parecido más difícil enseñar o la que le ha representado más retos en su experiencia como profesora de L? Pues es interesante porque a medida que uno aprende gramática, se da cuenta de que no hay temas más fáciles que otros, que siempre depende del público al que uno se dirige. Por ejemplo, para los europeos o para las lenguas románicas, el famosísimo subjuntivo, que tanto miedo da, no es un verdadero problema. Porque tienen la estructura básica, aunque luego no tengan el contenido igual que el español, pero tienen la estructura. En cambio, el subjuntivo para un anglófono, por ejemplo, para un japonés, que tiene una estructura lingüística diferente de las lenguas occidentales, es un drama. Entonces, ese es un tema difícil. Otro tema difícil son los pasados, porque en algunas lenguas existe un presente, un pasado y un futuro, y nosotros tenemos cinco pasados. Darle matices a esos 5 pasados es una cosa que necesita mucho contexto, explicaciones sencillas que vayan creciendo de lo más fácil a lo más difícil. Y un tema que ha sido terriblemente difícil ha sido el artículo, porque todas las lenguas eslavas carecen de él, el japonés y el chino carecen de él,
Y cuando un estudiante, incluso un colega, te pregunta, ¿qué hay que decir? ¿Tengo un perro? ¿Tengo perro o tengo el perro? Y la respuesta es las tres, depende del contexto, Claro. depende de lo que tú quieras decir. Entonces, temas difíciles, muchos, o diría que cada uno en su grado, pero tiene mucho que ver con el público meta. Claro, tiene usted razón. Por Bueno, ejemplo, perdón, si ustedes en Colombia reciben en sus clases a estudiantes anglófonos, entonces uno de los problemas que imagino tienen es el subjuntivo, la diferencia entre ser y estar y un poquito los pasados. Pero no tienen problemas graves con el artículo, aunque no lo usen de la misma manera. ¿Verdad? sí, claro, depende también de la procedencia de los estudiantes que tengamos. Eso es. Y ya entrando un poquito en materia, le Ujú. quiero preguntar, ¿qué es gramática en L? ¿Cómo define usted la gramática en L? Y es aquí donde yo quería compartir pantalla, si lo consigo, pero si no lo consigo, da igual. Claro, yo. Eh, sí, gramática es, como decía una alumna japonesa, la gramática es el esqueleto de una lengua. Si uno eh, tiene la literatura, eh, la, la conversación, tiene un cuerpo, pero si ese cuerpo no está sostenido por un esqueleto, se cae. Esa es la definición de una estudiante japonesa. Después, Profesora, creo que perdimos un momento la conexión. Vamos a mirar qué pasa y enseguida volvemos.